Shabbat Shalom, estamos de vuelta a la 1 de la tarde. Hoy estaremos dando el estudio bíblico que damos todos los Shabbats. Los invitamos a que nos acompañen hoy en este día, que todos ustedes tengan sus Biblias y apuntes que van a ser necesarios en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 estaremos revisando pasaje por pasaje con la escritura, encontrando los significados y explicando lo que significa para todos nosotros y también lo que significaba en los tiempos antiguos conforme lo entendía nuestro maestro Yeshua el Mashiach, Jesús el ungido. Así que vamos a comenzar con la oración que siempre hacemos nosotros antes del estudio, que Él nos enseñó, que es el Avinu Malkeinu, el Padre nuestro. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros. No nos permita caer en tentación, mas líbranos de llevarnos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. La palabra cuando decimos aquel que peca en contra de nosotros, o sea, aquel que nos hace una ofensa, aquel que nos ofende, aquel que nos hace una cosa mal, lo perdonamos, así como queremos que nuestro Padre pues nos perdone a nosotros también de todas las acciones malas que hacemos aquí en la tierra. Decimos las bendiciones, decimos Baruch Adonai Mevorach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Mevorach Olam Vaed, bendito es el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amin benatan lenu et toratot, Baruch Atah Adonai noten ha-torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Bendito el eterno dador de la Torah. ¿Por qué tanto énfasis en la Torah? Porque a través de la Torah Él nos da el conocimiento, para que conozcamos su voluntad, que conozcamos lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, y cómo guiarnos nosotros todos los días. Así que hoy vamos a leer Mateo capítulo 4. Y la invitación que le hacemos a todos es que nos acompañen con sus apuntes para que asimismo usted también vaya aprendiendo de lo que el Mesías nos quiere enseñar o lo que Él entendió en Mateo capítulo 4. Para nosotros dar una clarificación al texto de Mateo capítulo 4, yo voy a leer la versión israelita nazarena y después iré explicando con la versión Reina Valera 1960. La razón que hacemos esta lectura de todo el capítulo en la versión israelita nazarena, porque la versión israelita nazarena traduce dándonos un contexto antiguo. En pocas palabras, nos da las palabras como nosotros tenemos que entenderla de acuerdo a la Torah y a Tanaj, o sea, a los profetas. Y no se basa como en una traducción donde se traduce conforme o como al acomodamiento a nuestra doctrina, no, sino que se traduce conforme se escribió en la Torah y en el Tanaj. Por eso utilizamos la versión israelita nazarena, o la utilizaré para leer corrido y después explicaré parte por parte leyendo también la versión Reina Valera 1960, que es la que la mayoría de las personas pues utilizan hoy en estos días. Así que comenzando con la lectura de la versión israelita nazarena, ellos traducen como Matitiach o Matiyahu. Y nos dice así: entonces el espíritu de Yehoshua llevó a Yehoshua al desierto para que el acusador lo pusiera a prueba. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces el acusador lo llevó a la ciudad santa, lo puso de pie sobre la cúspide del templo
le dijo, si eres tú el Ben Elohim, échate abajo, porque está escrito, a sus mensajeros les dará encargo acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie con una piedra. Yehoshua le dijo, además está escrito, no podrás a prueba a Hashem tu Elohim. Otra vez el acusador lo llevó a un monte muy alto. Nótese, voy a hacer un paréntesis, nótese que la traducción israelita nazarena no se traduce como en muchas de las traducciones que se pone el diablo o Satanás, sino que se le da el sentido correcto. Su trabajo es el acusador. Él es el acusador, ese es el trabajo del enemigo, y también aquel que pone las cosas para que el hombre pues no haga la voluntad del Padre. Cerramos el corchete y continuamos. Y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Yehoshua le dijo, vete Satán, porque está escrito, a Adonai tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Entonces el acusador le dejó y enseguida vinieron los mensajeros y se pusieron a servirle. Cuando Yeshua oyó que Johanán lo habían encarcelado, regresó a Galil o Galilea, y dejando a Nazaret, fue y habitó en Kefar Nahum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta Yesayahu, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jardén, de Galil de los gentiles. El pueblo que moraba en tinieblas vio a gran luz, y a los que moraban en la región sombra mortal a la luz los iluminó. Desde entonces Yahushua comenzó a proclamar y a decir, arrepiéntense porque se ha acercado el reino del cielo. Mientras andaba por la orilla del mar de Galil, Yahushua vio a los hermanos, a Shimón, que llamaban Kefa, y a su hermano Andrés, que estaban echando una red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y enseguida ellos dejaron sus redes y los siguieron. Pasando por más adelante, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Sabdak, y Johanán, su hermano, en el barco con su padre Sabdai, arreglando sus redes, y los llamó. Enseguida ellos dejaron el barco y su padre los siguieron. Yehoshua recorrió a todo Galilea, enseñando en las sinagogas a ellos, proclamando la buena noticia, el reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y llevaba a todos los que tenían dolencias y los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo siguieron grandes multitudes de Galil, de Decápolis, de Jerusalén, de Yehudá y del otro lado de el Jardín. Así que esto es como nos lo traduce la versión Lavin, la versión israelita nazarena. Y entonces vamos a abrir la versión Reina Valera 1960 para otra vez leer el capítulo, pero con las explicaciones y las enseñanzas que hay en cada pasaje bíblico. En la Reina Valera se pone como título Tentación de Jesús o Tentación de Yeshua. En ella también se encuentra escrito Mateo capítulo 4, concordando con Marcos capítulo 1, versículo 12 a 13, y el libro de Gilel o Lucas 4, versículo 1 al 13. Entonces, vamos a comenzar por ver lo que nos dice en el primer versículo. Nos dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Otra vez, quiero especificar o hacer énfasis que el diablo se tiene que entender como el tentador en este contexto, como el tentador y no como diablo como tal. Diablo otra vez es una traducción griega de diabolus, que se nos viene a dar a nosotros como demon en inglés y diablo en español. Así que vamos a entender, primeramente nos está diciendo que el Mesías fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Lo que vamos nosotros a indagar en la Escritura o a buscar la palabra, ¿por qué tenía que ser tentado? ¿Cómo eso aplica a nosotros? ¿O qué significa siquiera la palabra tentado? Aplicándosela a los seres humanos, no obstante, no dejando por alto la gran
tentación que el enemigo pues le puso a Yeshua en este pasaje bíblico. Entonces, la Escritura tiene mucho que decir sobre la tentación que es insensitivo para pecar contra Dios, o sea, algo que se pone para no hacer la voluntad de Dios. Elohim no es quien nos tienta, no vayamos a echarle la culpa a Dios, ay, me tentó, no, sino que ya que no puede hacer nada malo, Él no es un ser de maldad para hacer las cosas malas en contra tuya, ni tampoco el deseo de que nadie peque, no es tampoco su deseo de que, pues lo voy a poner de todo para que Él peque, porque eso es lo que yo quiero, no. Hay su explicación y su propósito, del cual vamos a ir hablando. En el libro de Santiago, recuérdese otra vez, estamos explicando para ser tentado, ¿qué significa? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Santiago 11, versículo 13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. O sea, no le vamos a echar la culpa a él. Porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahí está la cita bíblica que no corresponde a lo que estamos explicando. Primera de Juan 2, versículo 16. Sin embargo, Dios puede permitir que seamos tentados y probados para ayudarnos a crecer a nosotros mismos, para ayudar a nosotros a crecer espiritualmente, para nosotros hacer las cosas, para que nuestra fe sea probada y se manifieste qué cosa hay dentro de nosotros. Entonces, el propósito de aquí era tentar, que el enemigo tentara a el Mesías para ver si él podía fallar esa prueba. Entonces, en Santiago 1, versículo 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Allí es donde, otra vez, este es el propósito de la tentación para la persona, de igual como en ese momento pues se le aplicó a Yeshua el Mesías. Entonces, la tentación proviene de nuestros propios, del deseo del ser humano, de las cosas pecaminosas, pero también de aquí el que provoca la caída o la tentación del ser humano. Y para eso, pues tenemos desde el principio en el Génesis lo que pasó con Eva y Adán, que todo el mundo ya conoce. Pero vamos a ir avalándolo por la Escritura. Recuerde, el comentario. La tentación proviene de nuestros propios deseos pecaminosos y de Hasatán, que es otra vez el tentador. Ya leído, por esa razón leí la versión israelita nazarena para que se le dé énfasis a lo que se tradujo como diablo, Satanás o Hasatán o qué sé yo. Es el tentador, que esa es su misión. Santiago 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, o sea, por la propia maldad que hay dentro del ser humano. De lo que él desea hacer, pues por ahí le llega la cuestión a cada persona, según sea su problema. En este caso, pues, a Yeshua pues le apareció por el hambre, y ser fiel a Dios, pues por ese lado el enemigo llega y le muestra las cosas que entre la mentalidad del enemigo era, pues le voy a ver si verdaderamente es fiel al Padre, vamos a ponerle esto, que es de lo que va a tener necesidad. Génesis 3, versículo 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces aquí estamos viendo ya también la acción por parte del enemigo, entremetiéndose para traer la tentación al personaje, en este caso como aconteció con Yeshua el Mesías. Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el acusador, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así que todo esto, pues, estamos explicando lo que viene la tentación, por qué y cómo y para qué. Debido a que los seres humanos tenemos la naturaleza de la carne, que el hombre fue hecho de carne y no fue hecho solamente espiritualmente, de la carne pecaminosa, de la tierra, fue hecho de Adán. Adán quiere decir del barro, del lodo,
que es heredada de él mismo, de nuestro padre Adán. La tentación es algo inevitable de la existencia en este mundo, porque si aconteció desde los primeros seres que Dios creó, pues no está obsoleto ahorita, no está quitado, sino que sigue allí. ¿Por qué? Porque la creación del Abacados, Akadosh Baruj Hu, aún está en vida. Aún está en vida los seres humanos. Akadosh Baruj Hu creó a todas las personas y aún están en esta tierra. Entonces, ¿cuáles son las cosas que los seres humanos pasan con problemas y con las cuales lucha el ser humano? Otra vez, en este caso, pues, Yeshua, él tendría con el hambre y con lo que él le ofreció el enemigo en aquellos tiempos, a cada uno según sea su situación. Primera de Juan 2.15, versículo del 2.15 al 17. No améis al mundo ni a las cosas que están en él, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En esta cuestión, pues el enemigo le pone las cosas a Yeshua enfrente. ¿Y qué cosa le pone? No le pone nada celestial. Le pone las cosas de este mundo, desde el alimento hasta las riquezas que él le quiere ofrecer, de la forma que lo quiere tentar. Sigue diciendo versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí es donde el Mesías pues se mantiene fiel para que ninguna de estas cosas que el enemigo, que el tentador le pone enfrente, pues él vaya a caer por ese lado. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él tuvo hambre. Los propósitos bíblicos principales del ayuno incluyen las partes, el ayuno. Ya aplicamos la parte de lo del tentador, cuál era el propósito y qué iba a hacer. Ya lo entendimos. Ahora, los propósitos bíblicos principales del ayuno. ¿Qué cosa tiene como provecho? ¿Y qué significa? Porque él ayunó y después del ayuno pues tuvo un beneficio, 40 días y 40 noches. Vamos, primeramente, una de ellas que es utilizada, el ayuno, es buscar la dirección del Padre, buscar sabiduría antes de tomar decisiones que uno toma en la vida, importantes o ya sea cual sea la situación. Y esto, pues, basándonos en la Escritura, nos vamos al libro de Esdras 8, versículo 21, en que te ayuda el ayuno. En este caso, pues, Yeshua ayunó suficiente y en qué lo benefició y en qué nos beneficiaría a nosotros. Bueno, Esdras 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Elohim. Para eso, ayunar para afligirse delante del Padre, para solicitar del camino derecho para vosotros y para vuestros niños y para vuestros bienes. Así que beneficios del ayuno, en este caso mencionando el ayuno de Yeshua, pues también el beneficio nos ayuda al momento, el ayuno nos ayuda a nosotros para tomar una decisión correcta, para tomar algo correcto que venga por parte del Padre y no de parte de la tierra, del mundo. Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Aquí el ayuno lo vemos nosotros que ministraron para que el Eterno les diera sabiduría. Y el Eterno les da la sabiduría y después de ayunar y orar, pusieron las manos para que encomendaran a los siguientes personajes que fueran hacia adelante llevando la Besorá, que son la buena nueva de salvación. Humildad y arrepentimiento. Es para eso el ayuno. También se utiliza basados en los pasajes bíblicos. Expresar dolor por el pecado y volver a Elohim. En este caso, pues nosotros vemos que Yeshua, él no pecó, pero tuvo que verse llevado para ver si pasaba la prueba. Joel 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Adonai, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Conviértase con
su corazón con ayuno, lloro y lamento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, con un arrepentimiento genuino, ayunando para el Padre, por ayuda, para sabiduría y con un arrepentimiento genuino. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Aquí viene a aplicar lo mismo a la persona, por ejemplo, hagan acciones dignos de arrepentimiento, no nada más por fuera, sino que en sus propias acciones que hagan también tienen que ser el fruto. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y convertíos a Adonai vuestro Elohim, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. No es que Él quiera matar a todo el mundo, no. Él quiere que la persona se arrepienta, que la persona se vuelva a Él de corazón. Y una de las formas con estas es el ayuno y la oración. El ayuno, que vemos que Yeshua aquí ayunó por 40 días y 40 noches. Primera de Samuel 7, versículo 6. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a el Eterno. Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y derramaron delante del Todopoderoso. Y ayunaron aquel día y dijeron, contra Adonai hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. No quiere decir entonces que en este ayuno que hicieron, vieron que en el ayuno, en la acción, estaba el arrepentimiento, porque Israel había pecado en contra del Todopoderoso. Así que el mensaje para nosotros es ayunar y arrepentirnos, dar vuelta atrás, hacer lo que se llama en hebreo teshuvah, porque porque hemos pecado y hemos fallado al Todopoderoso. Regresarnos atrás. Punto número 3. Intensificar la oración, crear un espacio dedicado para enfocar en Elohim delante del lado de lo que está en el mundo físico, todas las cosas que no nos hacen de provecho. Fortalecimiento espiritual, resistir la tentación, cultivar el autocontrol y aumentar la sensibilidad a la voz de Elohim. Solidaridad y compasión, ayudar a los necesitados y practicar la justicia. Hasta en esto también va incluido el ayuno. Y para eso nos lo explica Isaías 58, versículos 6 y 7. Nótese que en este tipo de ayuno, pues vemos nosotros que está la ayuda de Yeshua, que comenzaría aquí, porque comienza su ministerio después de este capítulo, antes de finalizar el capítulo 4. Isaías 58, versículos 6 a 7. ¿No es más bien ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Recuérdese el beneficio del ayuno. Con todo esto que hizo Yeshua, estaba trayendo esto sobre él. Todo lo que hemos leído hoy en lo que estamos leyendo hasta ahorita, todos estos beneficios vienen con el ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es parte de todo lo que tienes tú que hacer y el beneficio después del ayuno y después del arrepentimiento que venga para atrás. Te lo explico al principio. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Cuál era? El desatar ligaduras de impiedad, o sea, arrepentirte. Soltar las cargas del opresor, libertar, por ejemplo, en este caso Yeshua, pues libertó a todo aquel que iba con un yugo pesado. Dejar libres a aquellos que estaban esclavizados. Dejar libres a los quebrantados. Dejar libres a todo aquel que iba esclavizado. En estos tiempos, pues, entendemos que hasta este momento existía también todavía la esclavitud. Probablemente personas que maltrataban a sus siervos. Y el ayuno que pide el Eterno es que sean amorosos con todos los demás. Que a aquellos que están cargados les ligeren la carga. A los que están esclavizados los liberen. A los que están quebrantados ayudar. Y que se rompa todo yugo. Todo esto se cumplió en Yeshua el Mesías. Punto número 5. El ayuno debe de hacerse con humildad y rectitud y no para darse en el pecho, como acontece con los fariseos en Mateo 6, versículo 16 al 18. En lo contrario, Yeshua sale de este gran ayuno haciendo todo lo contrario. Él lo hizo listo, preparado ya para comenzar el ministerio.
en comparación de lo que lo hacían aquellos personajes, en comparación de cómo lo llevaban en práctica las personas de los tiempos de Yeshua. Mateo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que va en lo secreto te recompensará en público, así como aconteció con nuestro Maestro Yeshua. Ahora, el siguiente pasaje del mismo que estábamos leyendo dice, y vino el tentador. Recuérdese que al principio en la Reina Valera se lo traducen como el diablo y ya aquí lo ponen como y vino el tentador. Vino el tentador, aquel que viene a tentar. Entonces, el tentador, pues otra vez como se lo traduce en la versión Reina Valera, que es diferente a la versión israelita nazarena y que es diferente a muchas de las otras escrituras. De la forma que es entendido o era entendido anteriormente en el judaísmo y lo que se entiende hasta hoy es la inclinación al mal, aquel que se dedica a la inclinación al mal, e incluso ellos lo entienden de que es parte de ti, tiene una inclinación que va hacia el bien y parte de ti hay una inclinación que va hacia el mal, y depende de ti cuál quiere favorecer, ya sea el mal o ya sea el bien, o inclinarte por el bien o inclinarte por el mal, depende de cada persona. Pero quise compartir con ustedes cómo se entiende en el judaísmo. Ya en las personas de la religión tradicional, el cristianismo, en todas las religiones y las ramas que, como quiera que sean diferentes nombres, todos son cristianos, lo entienden de la misma manera, el 90%. El Yeser Hara, esto se considera una cualidad interna, la inclinación hacia el egoísmo o a desobedecer la ley divina. Recuerda que estamos viendo qué cosa se entiende por el tentador en la mentalidad judía. Que los humanos deben controlar. Hasatán es el adversario, lo que se opone a hacer las cosas que son favorables delante de los ojos del Todopoderoso. Aquello que se opone, el Yeser Hara. En la Biblia hebrea, por ejemplo, en el libro de Job, Satanás es un agente del Todopoderoso. O sea, él es alguien que hace un tipo de trabajo que está destinado para un tipo de trabajo. Un fiscal encargado de probar la fidelidad de las personas aquí en la tierra. Eso lo vemos nosotros en el libro de Job. Así que, entonces, el adversario, cuando dice, vino el tentador, vino esa parte o esa entidad que se dedica a tentar a la persona, porque ya lo sacamos del libro de Bereshit, y también lo hemos visto que es una parte de inclinación al mal que hay en el ser humano, basado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el libro que hemos leído nosotros, del Hechos, hemos leído nosotros el libro de Pedro, hemos leído explicado en Santiago 1, versículo 3, nos está diciendo que las personas también por su propia concupiscencia. Vayas hasta el versículo 14 y nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Aquí ni siquiera se menciona el enemigo, así que el hombre tiene que ver también mucho por a dónde quiere o cómo quiere inclinarse, ya sea hacia el bien o hacia el mal. Esta es la misma decisión del ser humano. Ni siquiera aquí menciona que está el enemigo haciendo eso. Es conforme a la concupiscencia que hay dentro del ser humano. Por eso Yeshua, cuando habla acerca de lo que contamina el nombre, dice, no, todo está en tu corazón. No dijo allí, el diablo te pone en tu corazón para que salga bien o mal. Dice, no, en tu corazón, de allí salen las malas cosas. Así que, pues en el libro de Santiago 1.13 nos está diciendo a nosotros que el ser humano también lidia con su propia concupiscencia. Y de allí vienen las cosas malas que lo hacen, que peque o que él se incline hacia el mal. Entonces, el enemigo o Hasatán es un agente de Dios, un fiscal encargado de probar la fidelidad de las personas, siempre operando dentro de los límites prescritos por Elohim.
En cuestión de por qué explicamos todo esto, para que se entienda correctamente el papel de cada persona y qué estaba aconteciendo en este episodio de capítulo 4. A como se nos ha enseñado a nosotros que el enemigo siempre está peleando con Dios, más bien es el ser humano que está debatiendo con el enemigo, porque nosotros nunca vemos Dios que se está agarrando con espada, que sea con el mismo diablo, no. Sino que el diablo no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite, porque Dios es omnipotente, el todopoderoso. El enemigo es simplemente alguien que actúa, si la palabra le sale, lo puede entender usted, como fiscal. Busque esa palabra en el significado y allí encontrará el papel de esta persona. Y este es lo que el papel que hace el enemigo. Cuando usted va a una corte, el fiscal no pelea en contra del juez. El fiscal pelea en contra de la persona, tratando de exponer sus fallas, pero nunca está por encima del juez. Ya después haremos un estudio acerca de la corte celestial, del juez, de todas estas cosas, para que se entienda más qué cosa es el papel de cada persona en este momento, en estos contextos, qué cosa es lo que él hace para que se pueda tener un conocimiento más. En este caso, pues, como fiscal trata de hacer a Yeshua caer, trata de hacer lo que mejor sabe hacer, acusar, tratar de poner las cosas para tener de qué acusar, como acontece en el libro de Job, que él pone todas las cosas, el mal viene a Job, y después él mismo va y lo expone delante de Dios. Oh, pero si tú le das todo esto, por eso él no te niega. Pero después le llegan amigos, le llegan críticas y hasta su propia mujer lo llegan a acusar a él para que él pueda maldecir a su Dios y el acusador, el fiscal, vaya y lo ponga o lo exponga delante de la presencia del Todopoderoso. La serpiente, en la narrativa del Génesis, la serpiente a menudo se interpreta como una criatura astuta o símbolo de la inclinación hacia el pecado. No necesariamente como una identidad de Satanás, diferencia de fundamental a diferencia de lo que se cree en la religión tradicional. El judaísmo no considera a Satanás como un rival de Dios, la cual nosotros tampoco consideramos que él es un rival, es más bien rival del hombre, porque él anda acusando al hombre, no anda acusando a Dios. Él se somete a Dios, pero anda acusando al hombre delante de la presencia del Todopoderoso. Entonces, él no es un rival de Dios como el gobernante de un reino maligno, sino como un mensajero que hace una función específica aquí en la tierra. Así es como se entiende el judaísmo, así es como nosotros entendemos que es el papel de él y de sus ayudantes y todo eso, que él es el que anda obrando para que la persona no haga el bien en la tierra. En el judaísmo, el tentador, entonces, no es un ser maligno opuesto, sino principalmente aquel que tienta a las personas, ahora sí, a hacer la inclinación al mal, o hacer el impulso que va en contra de lo que agrada a el Todopoderoso. Y luego sigue en el mismo capítulo. Y le menciona, recuérdese, ya leído nosotros anteriormente, y vino el tentador. Hasta este punto explicamos, vino el tentador, quién es el tentador y qué cosa es lo que él hace, dando ejemplos ya desde el libro de Job, del libro de Génesis, y ahora, en este caso, presente delante de Yeshua. Sigue diciendo el texto, y vino el tentador, ya me he explicado, y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Hasta este punto, vamos a ver qué cosa significa el Hijo de Dios en la Torá y en los profetas. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué cosa le quiere decir con eso el enemigo? Bueno, en la Torá, ser hijo de Dios no se refiere a una afiliación divina literal, a algo divino literal. No se cree como se cree en muchas de las ramas tradicionales. Se le llamó Hijo de Dios porque era el Hijo de Dios. No. La Biblia se interpreta con la Escritura y para eso vamos a traer la Escritura. No para darle un entendimiento que me pasaron a mí de verbal o de oral, de como toda la Torah oral o de una instrucción verbal de una persona a otra persona. Esto es lo que debes entender. No. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando le dijo. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Vamos a ver. Bueno, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra que le dio en este momento, hijo de Dios.
Entonces, en la Torá ser hijo de Dios no se refiere a una filiación divina literal. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí hablando un personaje con otro personaje. Sino una relación especial del pacto, autoridad o cercanía a el Todopoderoso. Para esto, léase Lucas capítulo 1 en adelante y capítulo 2 y usted verá allí a quienes se les menciona hijos de Dios. A quienes se les menciona, a quienes se les da la potestad de ser hijos de Dios. Ahora ya en el Brit Hadashah. Entonces, regresamos otra vez. Se aplica principalmente al pueblo de Israel en unos pasajes bíblicos de la Torá. Al rey davídico también se le aplica. Y a seres celestiales o ángeles o a personas que actúan conforme a la voluntad divina. A ellos se les llama hijo de Dios. Y para eso vamos a dar ejemplos. ¿Qué cosa le dice Hasatán a Yeshua? Y cómo es que se van entendiendo todas estas palabras. El pueblo de Israel, Dios llama a Israel como nación su hijo primogénito. En la Torá de Shemot 4, versículo 22, Éxodo 4, versículo 22, le dice, y dirás a al faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito, indicando adopción, relación de pacto y un especial cuidado a su hijo primogénito. Ahora, ¿por qué explicamos todo esto? Porque entre más vamos leyendo, vamos a entender más el contexto que significa en cada personaje. Ser hijo de Dios se pone en la escritura, se explica y tiene varios beneficios. Indica una adopción. En este caso, los creyentes en Yeshua pues son adoptados para el pueblo de Israel o hacia el pueblo de Israel en el olivo natural. Pero también tiene que tener una relación de un pacto con Elohim, o sea, relación en obedecer y guardar lo que Él manda en la Escritura. Y Él promete un cuidado especial para estas personas. No quiere decir que no vaya a pasar problemas. Si al mismo Yeshua aquí, más adelante vamos a ver lo que Él pasó según se va leyendo el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en cuestión de protección en la eternidad, en después de esta vida, en el final de la persona, cómo se seguirá yendo, va protegido con protección divina. Y esto no quiere decir otra vez que no le pasará nada a la persona. No, no se trata de eso, sino que su destino final es protegido por Elohim y él será para vida eterna. Ahora, ser hijo de Dios, ¿qué más significa del contexto hebreo? ¿Cómo se entiende? En el reinado de David, en un rey. El rey davídico, el rey de Israel, como representante de Dios en la tierra, es llamado hijo. Recuérdese, cuando a Yeshua se lleva y se le acusa, al momento de que él iba a ser crucificado, ellos lo acusaban y dijo, él se hace llamar hijo de Dios. Bueno, no quiere decir que otras cosas que se le ponen en la religión tradicional, no, entiéndase con la escritura. Él les estaba diciendo estas palabras, de esta forma entendieron ellos que él es el hijo de Dios. Segundo de Samuel 7:14. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿A quién? Al rey davídico, a los reyes davídicos, a los reyes de David. Al mismo David se le llama el hijo de Dios. Salomón, Yeshua, todos los que fueron reyes puestos y que hacen la voluntad de Dios, se les llamó hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Ellos hacían la voluntad del Padre. Ellos tenían que hacerlo, por lo menos tenían, aunque muchos no hicieron, tenían por obligación reinar aquí en la tierra con el reino de Dios, el reino del Padre, como si Dios mismo estuviera aquí en la tierra reinando a través de ellos. Segunda de Samuel 7:14, yo lo seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todos estos, aplicación también, hijos de Dios para el linaje davídico, la dinastía davídica del reinado hacia un reino teocrático. Lo que implica una adopción teocrática para gobernar en nombre de Dios. Hacer todo en nombre de Dios y gobernar en su nombre. En pocas palabras, hacer todas las cosas como lo manda la Torah. Más ejemplos.
También seres celestiales o ángeles. El término se usa para describir a los miembros de la corte celestial o ángeles que rodean o que están alrededor del Todopoderoso. En este caso, Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Adonai los hijos de Dios, entre los cuales vino también a Satán. Así que aquí vemos que los mensajeros, los ángeles, también se les llama hijo de Dios. Y esto es lo que se tiene que tomar en consideración también, que a estos personajes se les llama hijos de Dios. Job 38, versículos 6 al 7. ¿Sobre qué están fundadas tus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Así que esto es lo que se tiene que entender como hijo. También hijo se le puede llamar a hombres justos. En un sentido amplio de la palabra, puede referirse a aquellos que siguen los caminos de Dios o los caminos justos, o de igual manera aquellos que eran jueces en otros tiempos. También se les llamaban hijos de Dios. De la misma forma, hombres justos, hombres que hacían el bien, hombres rectos, como en este caso, otra vez, aquellos que siguen los caminos como tiene que ser de acuerdo a la palabra. Salmo 82 es, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, poniéndose a la persona justa o jueces como tal en el tiempo de los jueces. Entonces, llega el enemigo otra vez y se le acerca en este mismo capítulo y le dice, ya explicando el ayuno, ya explicando qué significa el tentador, cuál es su misión, y ya explicando qué significa ser hijo de Dios en este capítulo. Llega el enemigo y dice, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces, todas estas cosas las cita Yeshua. ¿Y dónde las encuentra Yeshua? Cita lo que está de la Torah. ¿Para qué? Para darnos una enseñanza a nosotros. En este caso, pues, en este episodio está hablando en contra de aquel que lo quería acusar. Pero la enseñanza a nosotros es que si la persona no está preparada con la Escritura, que si el ser humano no lee la Biblia, pero es creyente, entre comillas, que si la persona tiene la Escritura y no trata por aprenderse algo de ella, no podrá pelear, como en este caso nos lo está diciendo, nos lo está enseñando Yeshua el Mesías. Aquí la enseñanza que nos da, imagínese, si él no se hubiera sabido la Torah, ¿con qué pelearía al enemigo? Si él no sabía la voluntad del Padre que está escrita en la Torah y en los profetas, ¿cómo él pelearía en contra del enemigo? El mensaje que hay para nosotros. La mayoría de las personas solamente van a escuchar el mensaje sin ni siquiera tocar la Biblia. O va a leer el mensaje y solamente hay un pasaje bíblico de donde ese pasaje bíblico es basado 30 o una hora de prédica o de servicio. Solamente con un pasaje bíblico. Entonces, lo más correcto es aprender, saber la Escritura. Aquí Yeshua no nos está a nosotros enseñando capítulo y versículo, pero sí nos está diciendo lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Vuelvo a repetir. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No dijo, me lo inventé, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Citado de Deuteronomio 8, versículo 3, de Barim, la Torah. Nos dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, Deuteronomio 8, 3, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Así que Yeshua le contesta a el tentador con la Escritura. Escrito está no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Todopoderoso. Él le cita para atrás la Escritura.
versículo 5 de Mateo capítulo 4. Entonces, el diablo, la Reina Valera otra vez traduce, el diablo se pasa del tentador al diablo, o sea que se traduce en diferentes formas por alguna razón. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, aquí el enemigo, sabiendo también la escritura, ya viendo que Yeshua le muestra lo que dice la palabra, pues también él trata de convencerlo con la propia escritura. Y nos dice Salmos 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahora, de acuerdo a la traducción, de acuerdo a las traducciones, muchas pueden traducir como te guarden tus caminos o que tu pie no tropiece en alguna piedra. Entonces, esta parte, pues no, vamos a decir, citó una cosa que no debería de citar porque no dice lo mismo, porque yo he leído otras versiones que se traduce como no tropezar tu pie en piedra. Y en esta traducción, pues nos traduce, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Así que aquí les está diciendo el enemigo a Yeshua, bueno, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿ok? No otra vez entendiendo como nos enseñaron, sino entendiendo ahora sí qué significa ser el Hijo de Dios. Vete y le dice a él, tírate abajo, porque si tú eres el Hijo de Dios, está escrito que él enviará a sus ángeles para que te ayuden. Entonces, este pasaje bíblico se le cita para que él ponga a prueba al Padre, para que él ponga a prueba, y de allí se le puede acusar, tú quebrantaste la Torá, porque la Torá nos está diciendo, o la Torá te dice que no debes de hacer tales cosas. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás a el Señor tu Dios. ¿Qué le está diciendo al enemigo? No, porque yo no puedo hacer eso para tentar al Señor nuestro Dios. Porque en la Torah está escrito, tú no puedes tentar al Señor tu Dios, tratando de decir, yo voy a hacer esto porque Él me va a proteger, sabiendo que te puede ir mal. Eso es tentar, poner a prueba a Dios, y esto no se hace. Deuteronomio 6, versículo 16. ¿Qué significa no poner a prueba a Dios por incredulidad o desconfianza o por insensatez? Exigiendo milagros o protecciones. No se puede poner a prueba en este contexto a Elohim, tratando de que Él te complazca en tus caprichos, en pocas palabras, o en tus cosas, porque está escrito que no se debe de hacer. Más aparte, tú sabes que si algo es malo, pues no va a darte un beneficio de algo que está malo, porque algo te puede pasar. Entonces no puedes decir, yo confío en Dios que aunque sé que me va a pasar mal, Él me va a proteger. Eso es poner a prueba a Dios. Eso es querer tentar a Dios, y eso no está permitido. Porque la Torá nos dice, Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Adonai vuestro Elohim como lo tentasteis en masa. O sea que ya anteriormente el pueblo de Israel pues había puesto a prueba a el Todopoderoso. Y Él les está diciendo, les está prohibiendo, no por un capricho o por algo que tú quieres que pase, puedes tú poner a prueba o tratar de tentar a Elohim, tu Dios. No, porque eso está prohibido. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás a el Señor, tu Elohim. Que, otra vez, dándole el contexto y su explicación, significa no poner a prueba a Dios por incredulidad o desconfianza, o por insensatez, o exigiendo milagros o protecciones que son innecesarios. Simplemente, aquí en este caso, por un capricho del enemigo. Yeshua, obviamente, es siendo más sabio que todo eso, dice, no, escrito está que tú no puedes hacer todas estas cosas. Entonces, va otra vez la prueba, y le dice, el tentador le pone las cosas y le dice, bueno, otra vez lo llevó el tentador a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Entonces, agarra al enemigo y lo lleva al monte. El monte que lo llama, se le conoce como el monte de la tentación, o también se llama el monte Jebel Cuarentul. El monte de la tentación fue un monte en el desierto de Judea donde Jesús fue tentado por el enemigo, que se encuentra en el Evangelio de 4, versículo 8, que acabamos de leer ahorita. Y esta situación exacta del monte exacta es desconocida en sí, porque se le llama el monte de la tentación, donde se puso, pero exactamente donde aconteció esto en cualquier lugar de allí no se le llama. Solamente lo que encontramos nosotros en Mateo 4, versículo 8, nos dice que otra vez lo llevó el enemigo a un monte muy alto, al monte muy alto. Entonces, basada en toda esta situación de lo que menciona el libro, pues se toma de que este monte se conoce como el monte Jebel Cuarentul, que es el monte de la tentación, y que también en otras nombres le llaman Cuarentania, este monte de la tentación. Un monte aproximadamente 366 metros de altura, localizado a 11 kilómetros del noroeste de la ciudad de Jericó, en Cisjordania, Palestina. Lo que, bueno, se conoce como Palestina. Sabemos que Palestina fue un nombre que le pusieron los propios romanos. No existía tal cosa como tal, pero bueno, hoy se le conoce de esa forma. Según la Enciclopedia Católica del Dominio Público, Cuarentania es un pico de caliza en el camino de Jerusalén hacia Jericó. Y es lo que hasta hoy se tiene conocimiento qué tipo de montaña fue donde lo llevó el enemigo, qué tipo de cerro, qué tipo de monte donde lo llevaron a exponer la siguiente tentación para nuestro Mesías. Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: a el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En este contexto, donde él le menciona al Señor tu Dios, no está refiriendo que las palabras que le está diciendo él es hacia sí mismo, no. Que le está diciendo: no, tú me debes de adorar a mí. No. Él está citando la Torá. Él está citando la escritura, de donde ya están teniendo esta conversación el uno y el otro, trayendo palabras de salmos y de la Torá, y exponiendo y peleando con palabras sabias, pero sacadas de la misma escritura. Entonces, en el contexto bíblico, Yeshua pronuncia esta frase al rechazar la oferta del enemigo, del tentador, de darle todos los reinos del mundo a cambio de que postrase y le adorare. Ahora, ¿por qué el enemigo le ofrece todas estas cosas? Si nosotros entendemos el contexto, por lo menos en este momento que estaba a punto de llegar el Mesías, todavía no llegando, pero iba a punto de llegar, era que la popularidad y el poder del reinado en estos tiempos, o en ese tiempo de allí, era muy importante. Era algo del cual sí se podía tentar a una persona, porque la popularidad la reconocemos a través de los evangelios ya aplicado a los fariseos de aquellos tiempos. ¿Qué les importaba más, la popularidad, que predicar o poner las cosas exactas conforme a la voluntad de Dios? A ellos les importaba mejor que se les diera representación, que se les tuviera con alta estima, que hacer las cosas conforme a la Torá, que enseñar conforme a la Torá. Para ello tenemos este caso de Juan el Bautista, cuando va y habla a Herodes, y vemos nosotros que la popularidad o el querer ser rey de algo era tan importante o tan vanidoso en aquellos tiempos, tan envidiado o tan requerido, deseado por los hombres, porque vemos que Herodes, al momento cuando está el nacimiento de Yeshua, quiere matarlo. Quiere matar a Yeshua para que su reinado no lo tomara ninguna otra persona. E incluso en la historia está que él mandó matar personas siendo relativamente familiares de él mismo. En este caso, como el marido de la mujer que él iba a tomar, que Juan va y le reprende, y él
quiso quitarlos de en medio. Según la historia, hay relatos donde dice que a uno de sus propios hijos, uno de los Herodes, lo quitó del medio para que no heredaran el trono. Eso nos indica a nosotros y nos dice que era tan codiciado el reinado de aquellos tiempos que la persona hacía aún lo imposible para poder ser el reinado en aquellos tiempos, obtener un trono y obtener poder. Entonces, ya entendiendo este contexto o cómo se llevaba a cabo en aquellos tiempos, qué significaba y qué poderío le daba, podemos entonces ya entender cuán grande era la oferta que el enemigo le pone enfrente a Yeshua, ofreciéndole, como nos dice el versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete a Satán, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ahora sí que esta oferta era grande para ver si Yeshua lo aceptaba. Por eso, en este contexto bíblico, Yeshua pronuncia la frase al rechazar la oferta del enemigo que él quería darle todos los reinados de la tierra. Y el significado de esta expresión enfatiza que el culto, la reverencia, la enseñanza, la respuesta que le da para atrás Yeshua. Esta expresión enfatiza que el culto y la reverencia y el servicio deben dirigirse únicamente a el Dios de Israel, no a nadie más, solamente al Dios de Israel. Y esta mentalidad y este origen viene del Antiguo Testamento, de la Torá, especificando que en la ley de Moisés, Deuteronomio 6:13, debe ser ordenada y que se le debe de temer, dar devoción, adorar solo a el Todopoderoso, solamente a el Padre Celestial. A Él se le da todo la adoración, el culto y todo lo demás a Él y no a nadie más. Por eso sabiamente Yeshua le responde con la Torá lo que está escrito en ella. Todo lo que el enemigo no quería oír, pues lo tuvo que oír con lo que él le dio para atrás como respuesta. Así que el enemigo dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así que la aplicación en este pasaje que acabamos de leer de adorarás solamente al Señor tu Dios, aquí le está diciendo no, en la Torah está escrito solamente a Dios, a Yod, He, Vav, He, vas a adorar y a nadie más. La aplicación se interpreta como un llamado a la fidelidad al único Dios de Israel, no a tener muchos dioses, no a tener más 1, 2 o 3, 4, 5, 6, 7, tener solamente uno y de allí no hay más dioses porque solamente hay uno que se le llama Él. La palabra Él es singular, Él. Entonces dijera ellos, a Él es la palabra singular que solamente nos especifica, por lo menos en nuestro lenguaje castellano, Él es a uno, ellos es a más de uno, pero lo que se aplica en la escritura siempre es a el Señor tu Dios. No dice y a ellos señores, no nos dice de esta forma, sino a el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es lo que nos enseña a nosotros en la Torah y es como se debe de llevar a cabo este pasaje bíblico. Esto nos da un llamado a nosotros a la fidelidad y a lealtad de Dios por encima de lo que busca el hombre o lo que te puede ofrecer el enemigo, que es las riquezas de este mundo. En este pasaje, en este contexto bíblico, el poder de ser rey de muchos reinados aquí en la tierra, el poder de ser el jefe de todos. Esto es lo que le llevó el enemigo a presentar, pero Yeshua rechazó todo esto. Esto que él rechazó se le aplica y va de la mano con el pasaje bíblico que dice, buscarás el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí este pasaje se lo aplicó Yeshua perfectamente a lo que él hizo, ¿no? Él rechazó todo lo que el enemigo le puso enfrente y decidió aceptar el mandato de Elohim, y sabiendo que todo lo demás pues ya estaba escrito de cómo venía y lo que venía
y lo que iba a ser para él, su destino. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y de aquí en adelante es cuando Yeshua comienza ya su ministerio. Lo encuentra usted en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Lucas 4, versículo 14 al 15. Capítulo 5, 1 al 11. Capítulo 6, 17 al 19. Sigue diciendo el versículo 12. Cuando Yeshua oyó que Johanán estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Aquí mismo nos dice, ciudad marítima quiere decir un lugar donde se encuentra el mar, el agua, donde obviamente pues ya nos dan a nosotros una idea, pues una ciudad donde había muchos pescadores, donde se pescaba, donde se traía peces, donde se traía ganancia por parte de las pescas que se hacían en este lugar de Capernaum, porque era una ciudad donde estaba el mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del río Jordán, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, entendemos que Galilea pues se conoce como una parte de Israel, una parte donde sí se conoce la Torah, donde sí se conoce la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo es que entonces aquellas personas vivían en sombra de muerte? Bueno, muchas de las cosas fue que si nosotros vamos al contexto y a las palabras que el Yeshua les reprende a aquellos que son encargados o líderes, es que no aplican los mandamientos de la Torah, sino que se van basados en la tradición de los hombres y no en la Torah. También nosotros encontramos en las historias y el contexto y las propias palabras es que la persona, cuando se le aplica muchísimos mandamientos, se siente sobrecargados y lo primero que quieren hacer es mejor no tener nada que ver con todo lo que tiene que ver religión, por causa de tanta carga que se les pone encima. Entonces, en este momento, pues vemos que este lugar aún se le llama Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles en este pasaje bíblico. Y muchas de las cosas tienen que ver por la reputación de los propios líderes o las malas enseñanzas que ellos enseñaban a los creyentes o a los propios israelitas. Aquellos propios que conocían, pero deciden apartarse por razón de muchas cuestiones. Muchas de las cosas el ser humano pues tiende a ni siquiera importarle por las cosas de Dios. Así que Galilea de los gentiles era una región histórica en Israel, pues parte bíblica porque se menciona en la escritura, conocida por su cultura, por la diversidad cultural y la importancia del ministerio de Yeshua, ya nosotros mencionado en el libro de Mateo. Galilea se divide en dos partes según la historia: Baja Galilea y Alta Galilea. La Baja Galilea es un lugar rica en cereales y tiene una importancia política, económica significativa, mientras que la Alta Galilea es montañosa y menos poblada. La región fue habitada por cananeos. Ahora ya vemos un poquito más donde va aplicado a gentiles. Dice, fue habitada por cananeos. Tras la conquista asiria, se llenó de inmigrantes no judíos. Así que vemos el nombre, ya va tomando forma, el nombre de Galilea de los gentiles, ya va tomando forma de nosotros entender por qué se le llama Galilea de los gentiles. Geografía y población. Originalmente recibía este nombre en el país montañoso de Neftalí, que está mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 15, 29 y Primera de Crónicas 6, versículo 76. Con el tiempo, Galilea fue comprendida una región progresivamente más grande, extendiéndose desde el mar hasta la llanura. Este lugar es mencionado en el Primera de Macabeos también, en un libro que no se encuentra entre lo que compone la parte bíblica, porque fueron quitados por ser libros hipócrifos. Entonces,
Galilea de los gentiles se encuentra en Isaías 9, versículo 1, y esta denominación indica que la mayoría de la población no era de raza judía. Por eso, aquí el nombre de Galilea de los gentiles, la mayoría, pero también había judíos entre ellos, había población hebrea, ya que era Galilea, era parte de Israel, pues había personajes cananeos que no pertenecían a la raza de los Yehudí, lo que generó un estima entre los judíos de Judea, quienes consideraban a los galileos como menos educados y de descendencia cuestionable, ya que al momento de que se invade el lugar, pues no se prueba la legitimidad de ser parte de los hebreos o tener sangre judía en aquellos tiempos. Así que ya aquí entendemos entonces, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, otra parte que vamos a tener que darle énfasis es a la palabra el reino de los cielos. ¿Cómo se conoce o cómo se tiene que conocer? A nosotros pues nos ponen otra idea después de comenzar a leer el Brit Hadashah o el Pacto Renovado. Se nos mete otra idea que se nos ha enseñado acerca del reino de Dios. Y se nos da un pasaje se nos da a nosotros un paisaje más que nada. Una versión donde el ser humano se va al cielo, allá está el reino de los cielos y está allá con Dios, entre los ángeles, caminando en un lugar que nunca ha estado en el cielo y allá será el reino de los cielos. Así es como se nos ha dado a nosotros la idea de cómo tenemos que interpretar o conocer o entender el significado que quiere decir el reino de los cielos. ¿Será eso lo que enseña la Escritura? ¿Cómo lo entendía Yeshua? ¿Cómo lo entendió aquellos que escucharon estas cosas? Bueno, en el reino del mundo hebreo, en el contexto, está lo que significa estas cosas. Punto número 1. La soberanía actual y la futura. Los judíos creían que Elohim, ponemos aquí los judíos porque eran los tiempos que vino Yeshua, pero la idea correcta es los hebreos. Los hebreos creían que Dios ya es rey del universo. O sea, rey del universo separado a lo que se conoce como reino de Dios en la tierra. Estos son las cosas diferentes. Pero esperaban un tiempo en que su gobierno fuera reconocido universal en la tierra, no en el cielo, no como se nos ha realmente enseñado, en la tierra. A menudo ligado a la figura del Mesías. Por eso cuando él habla acerca del reino de los cielos, la persona que conoce la Biblia sabe de qué estaba hablando, o de perdida en aquellos tiempos. Ya hoy cuando la persona se pone a leer la Biblia, ya trae ideas preconcebidas en la mente y entiende las cosas de forma errónea, de la forma que no es el propósito, de la forma que tiene que entender. Entonces, era un gobierno que fuera reconocido universalmente en la tierra y a menudo o mayoritariamente era ligado a la figura de el Mesías. Por eso la palabra que nosotros vemos en Mateo es que él comenzaba en el versículo 17 a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que ya estaba allí puesto, porque si estuviera puesto, ya el Mesías hubiera quedado como rey, lo hubieran sentado en el trono que era de David, que esta es la herencia del Mesías. El trono de David, de acuerdo a Lucas, es la herencia del Mesías y ya estuviera sentado como rey y dominaría todo el mundo. No, pero él dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta es la ideología, entender que Dios ya es el reino del universo. Pero aquí en la tierra se esperaba y aún se espera que esa figura esté representada por el Mesías en un gobierno teocrático universal conocido por todo el mundo desde Israel. Punto número 2. Esperanza teológica. Se basaba en la promesa de Dios que liberaría a Israel del exilio y la opresión, estableciendo un reino eterno de justicia y santidad. Entonces, todas estas cosas eran como en aquellos tiempos los Yehudí tenían o esperaban que hubiese sido la forma en la que
empezaría el reino del Mesías. Pero él dijo, se ha acercado. Pero ellos no esperaban que ya fuera puesto un reino teocrático para siempre. Número 2. Un reinado de acción y justicia. No era solo una idea espiritual, sino un llamado a la justicia social, la misericordia y la obediencia a los mandamientos de Dios, actuando como sus representantes. Así que la Torá sí será enseñada cuando regrese el Mesías. Eso siempre fue una idea en el mundo hebreo, que debía se reinar y se enseñara la justicia. La justicia es la Torá. No hay otra cosa. Nos enseñarán 4 mandamientos como mal le interpretan a Hechos capítulo 20, me parece, en adelante, 19 en adelante, en esos capítulos que son 4 mandamientos. No, la justicia es llevando a cabo todo lo que dice la Torá. Siguiente número. Significado en el siglo I. Muchos yehudí que lo estaban allá, muchos yehudí esperaban que este reino trajera seguridad, prosperidad, poniendo fin al orden actual como el gobernado de la dominación romana. Decimos dominación porque ellos dominaban en aquellos tiempos. Entonces, esto era lo que ellos esperaban. Por eso, cuando a él se le acusa de ser el hijo de Elohim, ahora toma más forma los pasajes y el entendimiento de lo que ellos podrían haber tenido en mente. Era, si tú no te puedes defender a ti mismo, ¿cómo tú te vas a llamar que eres el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se supone que es un descendiente de David. Y que la herencia de él, para que te aplique a ti a ser Hijo de Dios, es que tú seas un rey. Pero mírate en qué condiciones estás. Esto es una blasfemia. ¿Cómo vas a decir que tú eres el Hijo de Dios? Del linaje de David, a cual se le da como herencia el reinado de David, su padre. Por eso ellos lo entendían como una blasfemia. No hay más que ponerle a ese pasaje bíblico. Hay que entenderlo como tal, está escrito en la Escritura. Versículo 18. Regresando a Mateo. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Johanán, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y así difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí Yeshua pues está cumpliendo y está poniendo por muestra la profecía que se profetizaba acerca de este mismo Hijo de Dios, Ben David, hijo de David, rey de Israel, que tendrá un reinado por siempre. Profecía dicha en Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. Profetiza que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y el cojo saltará y la lengua del mudo cantará. Isaías 53, 4, versículo 5. Isaías 53, 4 y 5. Describe al siervo sufriente, encargado con las enfermedades y dolores del pueblo, sanando espiritualmente mediante sus heridas. Esto tuvo cumplimiento en el Brit Hadashah, como ya lo hemos acabado de leer en el libro de Mateo 9, versículo 5, y también Lucas 7, versículo 22. Todo esto se nos ha mostrado a nosotros y se les mostró a ellos para que se conociera la profecía y quién era el enviado del Todopoderoso. Así que, queridos hermanos, hemos ya leído Mateo capítulo 4. Esperamos que todos nos hayan seguido con las notas, con los estudios, para que se entienda cómo entendían qué cosa es lo que pasaba y qué es lo que significaba para el enemigo, para Yeshua,
y para los propios judíos el reinado de Yeshua o la manifestación del Hijo del Todopoderoso. Así que, queridos hermanos, que el Eterno los bendiga, que tengan un bonito Shabbat, que la pasen bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.